Amantes del universo de Marvel y de otras cosas, sean bienvenidos a otro video más de este gran canal. Ya estamos a unos días del estreno de esta épica película y sé que hay muchos que están emocionados, pero que no han visto ni todas las series ni todas las películas de Marvel y solo quieren ver a estos dos grandes titanes del cine y del género de superhéroes. Es por eso que en este video te haré un pequeño y rapidísimo resumen de todas las producciones que necesitas conocer para ir más que preparados. Así que pónganse cómodos, que comenzamos. Amigos, antes de iniciar, si es la primera vez que dan con el canal, pueden suscribirse por favor para que formen parte de esta gran comunidad y sigamos hablando de fan a otros fan. Y si ya estás en el canal, con ese like me ayudas muchísimo para seguir haciendo más videos. Bueno, ya todos hemos visto los trailers de esta gran película. Ya todos o la mayoría sabemos quién es Deadpool y quién es Wolverine, pero para entenderle bien a la película tenemos que repasar otras producciones del universo cinematográfico de Marvel. Pero si quieres estar más que preparado, te recomiendo que te eches tu maratón, ya que hay muchos personajes que van a salir en esta película y que anteriormente han salido en otras producciones, pero aquí mismo te cuento de ellos. Primero, antes que nada, tenemos que tocar la saga de X-Men en el cine. Y sé que hay muchas películas tanto de X-Men jóvenes como de X-Men adultos o grandes. Y muchos que no son fan se hicieron bolas por tanto caos. Pero no te preocupes, aquí te digo el orden. La saga inicia con las primeras 3 películas originales llamadas X-Men, X-Men 2 y X-Men La Batalla Final. En estas veremos un conflicto ante la sociedad por no aceptar estos mutantes en el mundo, y de aquí se desprenden dos bandos, uno liderado por el Profesor X, que busca la aceptación de su especie por medio del diálogo y la diplomacia, y del otro lado por Magneto, amigo de toda la vida de Charles Xavier. Estos mutantes, los malos, buscan acabar con el racismo, el odio y el temor por medio de sus propias decisiones o voluntades, sometiendo a los humanos, ya que para ellos estos son considerados una raza primitiva. En estas 3 películas veremos cómo este conflicto se va desarrollando mediante nuevos personajes y peleas entre ambos bandos. En esta primera saga tenemos personajes como el Profesor X, Cíclope, Jean Grey, Rogue, Tormenta, Wolverine, Bestia, Iceman, Kitty Pryde, Colossus y Nightcrawler, que son los personajes principales y que tienen mayor participación. Del lado enemigo tenemos a Magneto, Mystique, Pyro, Lady Deathstrike, Todd, Sabretooth y Juggernaut. Desgraciadamente, por la mala recepción de la última película llamada X-Men La Última Batalla y también por problemas internos, los X-Men se quedaron pausados por un tiempo. Fox buscó revivir la franquicia mediante otras películas, iniciando con un personaje icónico. Este fue Wolverine, ya que era el más querido. Se tenía pensado iniciar con películas de orígenes de cada X-Men, y el primer experimento fue X-Men Orígenes Wolverine, una de las peores películas de X-Men, y más por los cambios y modificaciones que le hicieron tanto en poderes como orígenes a varios personajes. Aquí conocimos por primera vez a Ryan Reynolds como Deadpool, en una de las versiones más desastrosas y que ha quedado en el olvido. También, gracias a las malas críticas de fans, este intento de hacer películas de cada X-Men se quedó en el olvido. De ahí solo tuvimos 2 películas más del personaje de Wolverine, ya que era el más amado de todos los X-Men, teniendo Wolverine Immortal y Wolverine Logan. Tras esta última, Wolverine tuvo su final con un cierre digno, un cierre donde el actor se despidió del personaje para siempre. Es aquí donde conocimos al personaje de X-23, y lo menciono porque dicho personaje lo veremos en la película, y eso gracias al último tráiler que se filtró. Segundo, los X-Men jóvenes. Tras el mal éxito de X-Men La Batalla Final y considerar
prioridad otros proyectos que no resultaron tan bien, Fox decidió hacer una precuela trayendo nuevos mutantes y explorar un poco el pasado de algunos. Es así como nace X-Men Primera Generación, en donde justo tenemos la aparición de las versiones jóvenes del Profesor X, Magneto, Bestia y Mystique. La película fue un éxito tanto en taquilla como en crítica, y Fox con esto decidió seguir con estas versiones de los personajes. Esta precuela fue todo un éxito para el estudio, y es ahí donde el siguiente film decidieron adaptar el cómic Días del Futuro Pasado en una excelente historia, mezclando tanto las versiones adultas como las versiones del pasado. Es así que nace X-Men Day of Future Past, la película con el éxito más grande de los mutantes, ya que se confirmaba que la saga no estaba muerta y que las películas anteriores pertenecían a la misma línea del tiempo. Tras este logro éxito, vimos que el futuro de los mutantes no era bueno en este film, pues la guerra entre acabar con los mutantes y acabar con los humanos que buscaban su eliminación terminó en un futuro apocalíptico, en donde los pocos mutantes que quedan se unen para formar una resistencia. Este grupo está formado por los pocos X-Men sobrevivientes: el Profesor X, Wolverine. Ojo, en este punto la última película de Logan todavía no llegaba a su fin, no llegaba a las salas de cine, ni siquiera se había revelado todavía un tráiler, por lo que tiene sentido que todavía en esta película siga vivo. Ya más adelante fue la película de Logan. Siguiendo con los personajes, tenemos a Tormenta, Iceman, Colossus y Kitty Pryde, juntándose con otros mutantes como Bishop, Blinn, Ward, para detener a los Centinelas, robot con las habilidades de muchos mutantes encargados de exterminarlos. Es aquí donde tienen su plan de mandar a Wolverine al pasado, transportando su mente en su versión joven, justamente para evitar todo este apocalipsis. Para este film, Wolverine viaja al pasado encontrando a las versiones del Profesor X y Bestia, obviamente en su versión joven, juntando a muchos mutantes y buscando a Mystique, ya que ella en el pasado matará al famosísimo Bolivar Trask, quien estará a cargo del programa Centinela, un programa especializado en construir robots para capturar mutantes. Su muerte de Bolivar Trask da pie a la captura de Mystique y a la construcción de los Centinelas del futuro. Al final, las cosas se complican, pero Charles Xavier convence a Mystique de no matar a Bolivar Trask. Tras este conflicto, Magneto también busca la aceptación de su especie por sus propios medios, cambiando incluso el futuro en algo mucho peor. Tras mucho caos y destrucción, el futuro es cambiado para bien, incluso mostrando a los mutantes como una especie aliada y destituyendo a Bolivar Trask de su cargo. Es ahí donde Wolverine despierta en su nuevo presente, en donde todos sus amigos y X-Men que vimos durante las primeras 3 películas siguen con vida, cerrando un ciclo con un final digno. Tras el éxito de esta película y teniendo más aceptación de las versiones jóvenes, sin mencionar obviamente la escena épica con Quicksilver, el estudio decidió hacer una tercera película, teniendo como protagonista a todos los X-Men, pero ahora en sus versiones jóvenes. Para este film decidieron traer a uno de los mejores villanos que tienen los mutantes. Y es así como nace X-Men Apocalypse. La trama, un nuevo mal despierta al mutante más poderoso llamado Ensabanur, un antiguo ser que vivió desde la época de los egipcios, pero que por ser traicionado por los humanos quedó sellado durante muchos años y siglos, y tras modificar la línea del tiempo de los X-Men gracias a Días del Futuro Pasado, este ser es despertado. Para este punto, Charles Xavier ya tiene bien fundada su escuela, aceptando a jóvenes mutantes para enseñarles a convivir con los humanos. En este film también conocemos las versiones jóvenes de Cíclope, Jean Grey, Nightcrawler y Tormenta. Aquí el villano trata de controlar el planeta para poner la especie mutante como la dominante y eliminar a los humanos, ya que gracias a ellos acabaron con su época hace años. Primero, busca hacerse de discípulos, reclutando a mutantes como Arcángel, a Magneto, Tormenta y Cyclops. Mientras que en el otro lado, Charles Xavier trata de detenerlos con sus estudiantes, antes de que este villano se convierta en el ser más poderoso y logre su objetivo.
Al final, Magneto y Tormenta se dan cuenta que apoyaron al lado equivocado, por lo que ayudando al grupo de X-Men, vencen al villano y a sus otros jinetes. Una película genial y bastante buena que también tienes que ver. Algo por destacar es que en este punto todavía no estaba bien formado el grupo de los X-Men en su versión jóvenes, ya que el Profesor X trataba a todos los de la escuela como estudiantes o simplemente niños. Mientras que del otro lado, Magneto veía potencial para formar un equipo. Es así que la película termina con Charles aceptando las posibles amenazas que se vienen y que lo que tiene que hacer es preparar a sus estudiantes para formar un equipo, para formar a los X-Men, finalizando el equipo definitivo con Cyclops, Jean Grey, Tormenta, Nightcrawler, Quicksilver, Bestia y Mystique. Para este punto y con este film, los X-Men habían regresado al éxito y las versiones jóvenes eran las más amadas por las nuevas generaciones, pero faltaba todavía una historia más por contar. Fox decidió dar luz a otra producción llamada X-Men Dark Phoenix. Esa historia ya había sido adaptada en X-Men La Batalla Final de la primera generación, pero esa historia fue un fracaso y teniendo el rechazo total de los fanáticos. Se dijo que esta vez se tenía una versión mucho mejor con los personajes del pasado. El resultado fue un film desastroso en todo sentido, dando como resultado otra película olvidada de los X-Men y otra vez adaptando más la versión de Fénix Oscuro por parte de Jean Grey. La historia trata de los X-Men llevando a cabo tareas de rescate a través del mundo, ya que los X-Men ahora son un grupo de héroes, esta vez rescatando un grupo de astronautas en donde por culpa de una nube cósmica y misteriosa, Jean Grey queda muy mal herida. Tras el pasar de los días, Jean Grey despierta diferente y siendo otra, ya que el poder del Fénix Oscuro es quien la controla, causando mucho caos y destrucción. Cuando los X-Men tratan de ir por ella, los mutantes no son nada para los poderes cósmicos de Jean, causando la muerte incluso de Mystique. Ante esto, Magneto, Bestia, junto con otros mutantes, forman un equipo para matar a Jean Grey, pues consideran que la Jean que conocen ya no existe. Mientras que del otro lado, los restantes buscan hablar con ella y recuperarla, formando una especie de Capitán América Guerra Civil, donde se ven luchando héroes y enemigos entre ellos. A la par de este conflicto, llega una especie extraterrestre que quiere recuperar el poder que Jean controla, por lo que aprovechando todo este caos mutante, ellos buscan la forma de llegar a ella y convencerla de que les regrese ese poder. Al final, ambos lados de mutantes se unen para terminar con los seres extraterrestres y recuperar a Jean Grey. Sin embargo, el poder del Fénix es muchísimo y nadie logra llegar a ella. Y en un momento en el que Jean logra controlar ese poder, se deshace completamente de los extraterrestres y de una vez también de ella misma. Tras la mala recepción de todo el público y la taquilla baja, llevó a Fox a la conclusión de los X-Men completamente, sumando a esto obviamente la compra oficial por parte de Disney, quien dejó pausado a los X-Men para en un futuro incorporarlos al UCM, o sea, al universo cinematográfico de Marvel. Para estos años también la película de Logan ya había salido, por lo cual se estaba cerrando ciclos, cerrando un ciclo con Wolverine y obviamente con esta película daban un adiós a los X-Men en el cine. Ahora sí, vamos con las películas de Deadpool. Creo que todos por lo menos han visto la primera película, pero si no, no te preocupes, prosigamos. Tras la mala imagen del personaje que dio Ryan Reynolds en la película que les comenté, Fox dio luz verde a un corto hecho por computadora del personaje, corto que recibió la aprobación de todos los fanáticos que pedían que ese corto se hiciera película y que Ryan Reynolds regresara. En cuanto a la historia, no es la mejor ni la más coherente, pero es gracias al personaje, al actor, a su humor y su forma de ser que esta película se convierte en algo disfrutable. Wade W. Wilson es un antiguo militar que al ser diagnosticado con un peligroso cáncer decide buscar la cura, esto con tal de regresar con el amor de su vida, Vanessa.
Tras someterse a experimentos para crear nuevos mutantes, este recibe un factor acelerado de curación, pero con un costo altísimo, ya que sana completamente todo, pero gracias a este factor desfiguró su piel por completo. Ahora Wei buscará al que le dio esos poderes para arreglarle por lo menos la cara. En esta épica cruzada tendremos personajes del universo de los X-Men como otras versiones muy diferentes a las películas de X-Men de Colossus, Negasonic Teenage Warhead y un cameo de la Mansión X, la misma escuela, la misma estructura que hemos visto a través de todas las películas de X-Men. Deadpool The Film fue todo un éxito tanto en crítico como comercial, y aunque todo el mundo pensaba en ver a Deadpool en otras producciones, ya sea con los X-Men o en el universo cinematográfico de Marvel con los Avengers, jamás pasó eso, y es así como el personaje quedó en otra línea muy diferente, ya que todavía no estaba para este entonces muy asegurado la compra de Fox y Disney. Tras el éxito de la primera película y la incorporación de nuevos elementos que jamás se habían visto en otras películas de superhéroes, como groserías, referencias a todo tipo de otras películas, tanto de Disney, DC, lo que sea, rupturas de la cuarta pared, como la esencia del personaje, Fox luego aprobó la secuela. Esta lleva por nombre Deadpool 2. Para esos entonces, Wolverine ya no existía y los X-Men ya estaban en su película de Apocalipsis, o sea, todavía no cerraban un ciclo. Por lo que esta vez trataron de incorporar cameos y meter más referencias a mucho más películas y personajes del mundo de superhéroes en general, teniendo un cameo incluso de todos los X-Men en su versión joven, algo que para muchos se les hacía muy raro, pues pensaban que Deadpool pertenecía a esta línea en donde los X-Men están en su versión joven. La historia es que Wei sigue siendo un mercenario mientras lleva su otra parte de la vida con su esposa, con su pareja, con el amor de su vida, Vanessa. Pero tras un evento trágico, ella es asesinada, por lo que Deadpool busca venganza y asimismo también, después de completar eso, quitarse la vida para ya no sentir ese dolor de su pérdida. Mientras sus conocidos tratan de ayudarlo, un misterioso viajero del tiempo regresa para matar a un peligroso mutante que le arrebató a su familia, obviamente en su tiempo. Tras esta búsqueda y conflictos entre Deadpool y este misterioso viajero llamado Cable, al final unen fuerzas para detener a este peligroso mutante en su etapa de niño antes que crezca y obviamente se convierta en todo un asesino. La película es excelente y te la pasas muy bien, aunque para fines prácticos siento que no supera la primera, pero está pasable y disfrutable. Tenemos mismos elementos, pero esta vez siendo geniales, y ahora en esta película tenemos otra versión completamente de Juggernaut, el personaje de Dominó, el personaje de Cable, Yukio, y más aparte tenemos a la X-Force, grupo que existe en los cómics, pero con algunos otros personajes. También regresan personajes que ya habíamos visto en la primera película, como Colossus, Negasonic Teenage Warhead, con un look más cool, Doping Dead, Vanessa, Blind Al y el amigo castroso de Wei. Al final de la cinta nos muestran cómo el dispositivo que Cable utilizó para viajar del futuro al pasado es utilizado por Deadpool, regresando incluso en el momento en el que perdió Vanessa y esta vez salvándola. También hace lo mismo con algunos miembros de la X-Force, y es que en la película obviamente todos mueren, y aprovechando sus ventajas de este dispositivo, también viaja al momento donde sale su versión de X-Men Origins. Aquí Deadpool se deshace de ese error. También lo vemos viajar al momento en el que el actor Ryan Reynolds acepta la propuesta de interpretar a Linterna Verde. Esto porque dicha película, interpretada igual por él mismo, fue un fracaso en todo sentido. Y por último viaja al nacimiento de Hitler para acabar con este mismo. Con la noticia ahora sí más que oficial de Kevin Feige, cabeza de Marvel Studios, de meter a Deadpool dentro del UCM, todo el mundo nos emocionamos y no sabíamos cómo rayos meterían un personaje con género R a un universo que está hecho para todo el público. La respuesta fue más que satisfactoria, teniendo Deadpool y Wolverine, pero todavía no llegamos aún, nos falta otras cosillas más. Ahora vamos con el UCM, el universo cinematográfico de Marvel, ya que tiene más de 25 historias entre películas y series donde tenemos personajes importantes y otros que no llamaron para nada la atención.
Sin embargo, lo que tienes que saber, por si no has visto ninguna de estas películas, es que existen los Vengadores, grupo conformado por Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor, Hawkeye y el Capitán América. Estos personajes tuvieron su propia película en solitario contándonos su historia de origen y cómo el mundo se adaptó a la existencia de ellos y de amenazas tanto terrenales como espaciales. La película más importante y que necesitas saber y de preferencia ver para esta línea es Avengers del 2012, donde un ejército liderado por el hermano de Thor, Loki, busca someter a los humanos para cumplir su propósito de gobernar y tener un trono. Tras la derrota a manos de los Avengers, Loki es llevado a Asgard para ser enjuiciado por sus crímenes. Por otro lado, los Vengadores siguen con su camino cada uno por su parte, teniendo que enfrentar las consecuencias de su existencia y de las amenazas que se van topando. Mientras todo esto pasa en la Tierra, en el espacio tenemos otro grupo formado por criminales, saqueadores y la hija del ser más poderoso del universo. Estos son los Guardianes de la Galaxia, grupo que está en la búsqueda de un poder que puede destruir un planeta y que al final se dan cuenta que dicho poder que están buscando es una gema del infinito. Gemas con un poder supremo que controlan la existencia misma. Juntas forman un ser cósmico con capacidad de controlar el espacio, el tiempo, la realidad, el alma, la mente y el poder. Mientras ellos siguen con su búsqueda, en la Tierra nuevos enemigos se crean, por lo que los Vengadores se ven en la necesidad de juntarse nuevamente. Esta vez, tras múltiples amenazas, Tony Stark, Iron Man, ven la necesidad de crear una inteligencia artificial llamada Ultron. Esta inteligencia se da cuenta que la humanidad está condenada gracias a los Vengadores y sus actos, por lo que se revela y busca matarlos, cueste lo que cueste. A la batalla se unen dos personajes poderosos, los gemelos Pietro Maximoff y Wanda Maximoff. Ambos, junto con los Vengadores, logran vencer a esta inteligencia llamada Ultron con un costo altísimo, teniendo al hermano Pietro Maximoff como baja y a una ciudad completamente en ruinas. Con esto y sumando a más atentados por el mundo, las Naciones Unidas o la ONU se unen para ver si los Vengadores son seguros en el mundo. Es aquí donde nacen dos grupos de héroes, unos que están a favor de que el gobierno tome decisiones por ellos y respondan solo cuando las naciones los necesiten, y el otro equipo que está en contra de esa regla y que quiere actuar libremente. Aquí nace la famosa guerra civil, amigos contra amigos, aliados contra nuevos héroes. Dicha pelea termina con la separación de los Vengadores, en una pelea épica y genial. Tras todo este conflicto, descubrimos una nueva nación con un metal más poderoso, más fuerte que nada, el famoso Vibranium, y que incluso dicha nación es la más poderosa del planeta Tierra, por lo que muchos tratan de buscar este metal, y para evitarlo está el protector de Wakanda, la Pantera Negra, manto ocupado por el rey T'Challa. Cuando la humanidad pensaba que todo estaba tranquilo, el ser más poderoso del universo llamado Thanos decide buscar por él mismo las gemas del infinito, con tal de tenerlas y chasquear los dedos, pues con esto lo que haría era desaparecer la mitad de la galaxia. Este plan con el afán de equilibrar el universo, ya que los recursos del universo son finitos y si no se controla la vida va a desaparecer por completo. Una vez que las consigue y pelea con los dos grupos, tanto con los Vengadores como con los Guardianes, logra su objetivo, por el cual la mitad de la galaxia desaparece, esto incluyendo con algunos de los Guardianes de la Galaxia y también con algunos de los Vengadores. Después de 5 largos años, los héroes ven una pequeña esperanza, por lo que deciden crear un aparato para viajar al pasado y recuperar todas las gemas. La idea de Tony Stark es crear un nuevo guante parecido al de Thanos y traer todos a la vuelta con un chasquido. Con el éxito de los Vengadores vienen consecuencias y por meterse con el tiempo, este les responde creando varios errores. Primero, por viajar al momento de la primera película de Avengers del 2012 y tratar de conseguir en ese tiempo una gema, hacen que el hermano de Loki escape, creando otra realidad muy diferente. Segunda, hacen que Thanos sepa de su plan, por lo que obviamente irá a matarlos a todos y de una vez, conseguir estas gemas que ellos ya tienen para desaparecer todo y crear un universo desde cero.
nuestros héroes tienen éxito, primero regresando a todos los que desaparecieron con un chasquido y segundo derrotando a Thanos y a todo su ejército en una batalla épica, juntando a todos los héroes del universo Marvel hasta el momento, pero con otro gran costo alto, pues Tony Stark se sacrifica para esta paz. De aquí nos vamos con la serie de Loki, ya que es la más importante antes de ver Deadpool y Wolverine. Tras el error de los Vengadores con el hermano de Loki, este ocupa la gema del espacio para escaparse, pero al llegar a otro planeta es interceptado por la ABT. Apréndanse bien este nombre porque esta organización la vamos a ver en esta película, de Deadpool y Wolverine. Una organización que se encuentra fuera del tiempo y del espacio y que controla la sagrada línea del tiempo y evita que existan tantos multiversos con variantes de los personajes que conocemos. Es decir, al viajar al pasado, los Vengadores, para recuperar una gema, hicieron que Loki escapara, hecho que no tenía que pasar, pues en la sagrada línea del tiempo, Loki tenía que ser llevado a Asgard. El escape de Loki crea otra rama de la línea del tiempo, otro universo muy diferente, por lo que la ABT tiene que ir para borrar al problema que originó esta rama y después borrar esta nueva realidad. Después de que Loki ve que su destino es morir, decide tomar otro camino ayudando a la ABT, ya que tienen un problema con una variante que se escapa cada vez que la encuentran. Y es aquí donde nos enteramos que la variante que están buscando es otra versión de Loki, pero en mujer, llamada Sylvie. Al atraparla, Loki, al estar hablando con ella, se enamora y trata de buscar una vida con ella lejos de todo. Pero ella solo tiene un propósito, y es eliminar a la ABT por completo, ya que ellos fueron a eliminar su universo cuando era niña. Dicha ABT es liderada por 3 seres llamados los Guardianes del Tiempo, pero que al final nos damos cuenta que dichos guardianes fueron inventados por alguien más, pues eran simples robots. Con esta confusión y conflictos de nuestros personajes, ellos son podados, o sea, prácticamente llevados al basurero del tiempo, un plano diferente donde toda la basura multiversal llega ahí. Esto es lo que veremos donde va a estar Deadpool y Wolverine, así que también apréndanselo bien. Ahí mismo existe una criatura llamada Alayot, un ser poderoso que se come todo y lo desaparece. También este personaje lo veremos en dicha película justamente por los trailers. Aquí, al llegar al final del limbo de todo este basurero, se topan con el que permanece, quien creó la ABT y cuida del universo. Este personaje nos menciona que él era un científico adelantado a su tiempo, empezó a experimentar y a construir varias cosas y se obsesionó con lo que estaba del otro lado del espejo. Al encontrarse con una versión suya de otro universo, ambos empezaron a compartir lo que sabían de sus respectivos mundos y tecnología. Esto también lo hicieron con sus otras versiones alrededor del multiverso, pero al hacer esto, otros quisieron controlar el multiverso por completo, por lo que una gran guerra se desató y el que permanece ganó ante todas sus versiones. Desde ahí, él mismo se ha dedicado a salvar la línea del tiempo. Aún así, sabiendo esto, Sylvie decide matar al que permanece para vengarse, pero sin saber que gracias a esto las ramas del multiverso se multiplican, ya que sin nadie que vigile esta red multiversal, las variantes y las ramas se empiezan a multiplicar cada vez más. Para terminar la temporada, Sylvie se queda en el lugar del que permanece y envía a Loki de nuevo a la ABT, pero sin saber que Loki llega a una ABT diferente. Segunda temporada. Al matar al que permanece, la ABT es un completo caos y Loki se vuelve inestable saltando entre pasado y futuro dentro de la ABT, cuando se supone que esto no se podía. Aquí, junto con sus amigos que hizo en la primera temporada, Mobius y ahora el creador del manual de la ABT, Ouroboros, tienen que buscarle una explicación a todo esto. Una vez que logran estabilizar a Loki, se ven obligados a reparar el telar temporal, aparato que sostiene todas las ramas del multiverso, y ahora al multiplicarse este va completamente a colapsar, pero se dan cuenta que el único que puede repararlo es quien lo creó, por lo que van a buscar otra variante del que permanece. En su intento, toda ayuda es inútil, pues las líneas son muchísimas y con todo este relajo que hay, algunas líneas van desapareciendo.
o sea, realidades o universos. Y en una de estas realidades se encontraba nuestra queridísima Sylvie, teniendo una vida normal, despejada de todo, pero al ver que desaparecen personas que apenas conoció, decide ir a ayudar a Loki y a la ABT. Después de buscar millones de soluciones en donde el resultado es el mismo, el telar temporal va a colapsar y todo el multiverso va a desaparecer, Loki se da cuenta que no puede hacer nada y se le viene un plan, prácticamente un sacrificio. Así que se dirige hacia el telar temporal y empieza a agarrar todas las ramas del multiverso que ya estaban muertas para juntarlas y de nuevo devolverle la vida con su poder. Con esto, Loki sacrifica su vida para convertirse en el guardián del multiverso, el ser más poderoso hasta ahorita, y que Loki se pasará por los siglos de los siglos cuidándolo. Con todo esto, amigos, resumiéndoles y explicándoles, si ya vieron los trailers de Deadpool, verán que hay varios personajes tanto de la saga de X-Men, tanto en sus versiones adultas como jóvenes, como de la saga del universo cinematográfico de Marvel, que veremos, y es que la trama de Deadpool se va a centrar dentro de la ABT, organización que les comenté que viene en la serie de Loki. Y no solo eso, pues el conflicto con la villana, hermana de Javier, se encuentra dentro del vacío, lugar donde está la basura multiversal, mismo que les comenté de la serie de Loki. Y no solo eso, también aquí veremos a la criatura Alioth, mismo ser multiversal que se come todo y desaparece, visto en la serie de Loki. Y algo interesante es que en este vacío veremos algunos de los villanos de la primera saga de mutantes. Y para cerrar con un broche de oro este video y los trailers, nuestros héroes saltan por un portal de Doctor Strange, así que no sabemos si hay más personajes tanto de Fox como de Marvel, como incluso de otras películas que veremos ahí mismo en el vacío. Amigos, nos estamos viendo el día del estreno. Como siempre, grabaré mi opinión sin spoiler, claro está, de qué tal me pareció la película. Como siempre les digo, yo les deseo lo mejor en su día, en su vida y en su semana, amigos. Nos estamos viendo, les deseo lo mejor. Bye.